En el principio, Sagitario llega al mundo como un espíritu indomable, un fuego recién encendido que arde con la fuerza de la curiosidad y el ansia de libertad. En su infancia, la energía sagitariana se manifiesta como un deseo constante de explorar, de correr más allá de cualquier límite impuesto, de preguntar por qué el cielo es tan vasto y por qué la vida parece esconder secretos en cada rincón. El pequeño Sagitario es un centauro joven que dispara flechas al aire, sin rumbo fijo, pero con la certeza de que cada intento es parte de una aventura mayor. El fuego de la niñez los impulsa a moverse, a buscar experiencias nuevas, a desafiar las restricciones y a reír fuerte incluso en medio de la confusión. No hay miedo en su alma, solo una confianza instintiva en que el mundo está lleno de horizontes por descubrir. En la juventud, Sagitario crece como viajero del alma y del cuerpo. Su arco y sus flechas comienzan a tener más propósito, su mirada se dirige hacia filosofías, ideologías, caminos que alimentan su sed de sentido. La vida se convierte en un gran viaje donde la aventura no es solo física, sino también mental y espiritual. Este es el tiempo en que Sagitario busca estudiar, aprender, sumergirse en ideas grandes que le expliquen por qué está aquí y hacia dónde se dirige el destino humano. Su carácter expansivo lo lleva a relacionarse con muchas personas, a conectar con culturas diferentes, a ser un puente entre mundos opuestos. La juventud de Sagitario es un campo de batalla donde se enfrenta al exceso, donde a veces corre demasiado rápido y dispara flechas sin calcular la dirección. Pero incluso en los tropiezos, Sagitario halla sabiduría, pues su naturaleza optimista lo rescata de la caída y lo impulsa a levantarse con una sonrisa más amplia. Al entrar en la madurez, el fuego juvenil empieza a transformarse en una llama más consciente, menos impulsiva pero igualmente luminosa. Sagitario descubre que no todo viaje se mide en kilómetros ni toda aventura se encuentra fuera de sí. Aprende que la mayor travesía es la interior, y que la búsqueda de la verdad no se satisface únicamente con explorar, sino también con integrar lo aprendido. La madurez convierte a Sagitario en un guía, en un maestro, en un faro que inspira a los demás a creer en su propia fuerza. Ya no necesita probarlo todo ni correr detrás de cada estímulo, porque entiende que su misión es más elevada, expandir su visión del mundo y compartirla. El centauro se convierte en sabio, un arquero que sabe esperar el momento exacto para lanzar la flecha, pues ya ha comprendido que el verdadero poder no está en la prisa, sino en la claridad de la dirección. En la plenitud de la vida, Sagitario brilla como un anciano chamán, como un sabio caminante que ha recorrido sendas infinitas y que guarda en su pecho la alegría intacta de un niño junto con la profundidad de un filósofo. A esta altura, su fuego ya no arde con la misma explosión que en la juventud, pero ilumina con la serenidad de una hoguera que calienta y protege. Sagitario se vuelve un contador de historias, un transmisor de enseñanzas, un espíritu que anima a las nuevas generaciones a nunca perder la esperanza. Su visión se vuelve cósmica, trascendente, más allá del ego y de las pequeñas disputas. Encuentra paz en la comprensión de que la vida es un viaje eterno, que su alma es un viajero inmortal que siempre busca expandirse hacia lo desconocido. Con la edad, Sagitario no se apaga. Su fuego no muere, se transforma. Cada etapa de su vida es un capítulo de una epopeya en la que el héroe pasa de ser un explorador salvaje a un sabio que ha encontrado el mapa oculto del universo en su propio corazón. Su destino no es detenerse ni conformarse, sino seguir apuntando su arco hacia nuevos horizontes, sabiendo que el sentido de la existencia no está en llegar, sino en caminar con alegría, con fe y con valentía. Así, Sagitario envejece sin perder su esencia aventurera, recordando siempre que el horizonte es infinito y que mientras su espíritu arda, habrá mundos por descubrir. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. A medida que la vida avanza, Sagitario atraviesa un proceso de transformación que no solo se refleja en la experiencia adquirida, sino también en la manera en que su energía se manifiesta en cada etapa. El signo del arquero está regido por Júpiter, el planeta de la expansión, de la fortuna y de la sabiduría, y esto le otorga un destino marcado por el crecimiento perpetuo. Lo que en la juventud se muestra como exceso y entusiasmo desbordante, con los años se convierte en visión amplia, en fe inquebrantable en la vida y en una capacidad casi profética para inspirar a otros. La influencia jupiteriana garantiza que, sin importar los desafíos, Sagitario se eleva siempre por encima de las dificultades, como si tuviera alas invisibles que lo impulsan a seguir creyendo en un futuro mejor. El fuego de este signo, mutable por naturaleza, no permanece quieto ni uniforme.
Se adapta, se transforma y aprende a arder con distinta intensidad según la edad. Durante la niñez, su llama es juguetona, dispersa, llena de energía inagotable. En la juventud, esa llama crece como una hoguera vibrante que busca iluminar territorios nuevos, sin reparar demasiado en los riesgos. En la madurez, el fuego se convierte en un faro, constante y estable, capaz de dar dirección a quienes se sienten perdidos. Y en la vejez, la llama se vuelve cálida, sabia y acogedora, un fuego ancestral que transmite confianza y esperanza a los que buscan guía. Esta transmutación del fuego es uno de los mayores dones de Sagitario, porque no importa la etapa, siempre hay luz, siempre hay calor, siempre hay impulso hacia adelante. Con el paso del tiempo, Sagitario también descubre el valor de la paciencia y de la mesura. Aunque en sus primeras décadas le cuesta aceptar límites, la vida le enseña que no todos los horizontes se alcanzan corriendo. Aprende a disfrutar del viaje tanto como del destino, a encontrar belleza en las pausas, en las conversaciones profundas, en los silencios que antes le parecían insoportables. Esta evolución convierte a Sagitario en un ser más completo, capaz de unir la velocidad de sus pasos con la profundidad de su mirada. Es en este equilibrio donde alcanza su mayor poder, el de ser un buscador eterno que no necesita huir del presente para soñar con el futuro. La relación de Sagitario con las emociones también cambia con los años. De joven, su necesidad de libertad lo impulsa a escapar de ataduras emocionales, a veces dejando corazones atrás en su carrera por descubrir el mundo. Pero la madurez le enseña que el amor verdadero no limita, sino que expande. Descubre que los lazos emocionales pueden ser un campo fértil para crecer, que compartir el camino con otros no significa perder independencia, sino multiplicar la fuerza. Así, con el paso del tiempo, Sagitario se convierte en un compañero más leal, en alguien que ya no huye del compromiso, sino que lo entiende como otra forma de aventura. En el ámbito espiritual, la evolución de Sagitario es aún más profunda. Lo que comienza siendo una curiosidad intelectual por filosofías y creencias, con los años se transforma en una sabiduría vivida, en una comprensión directa de lo sagrado. Sagitario deja de buscar respuestas únicamente en libros o viajes externos y comienza a encontrarlas en su interior, en la conexión con el cosmos, en la certeza de que forma parte de un plan mayor. Esta espiritualidad madura lo convierte en un guardián de la esperanza, en alguien capaz de recordar al mundo que la vida no es un accidente, sino un camino lleno de significado. El tiempo también le otorga a Sagitario un humor distinto, más sereno y profundo. Su risa, que en la juventud podía sonar imprudente o burlona, en la vejez se vuelve sabia, capaz de aliviar tensiones y de sanar heridas con solo unas palabras. La chispa sagitariana nunca se extingue, y aunque su cuerpo pueda envejecer, su espíritu se mantiene joven, fresco, dispuesto a celebrar incluso los momentos más sencillos. Esta capacidad de mantener el entusiasmo vital, de ver siempre el vaso medio lleno, es uno de los legados más valiosos de Sagitario en la vida. El viaje del arquero es una epopeya sin final. Cada etapa de su existencia es un entrenamiento, un pulido de su carácter, un despertar hacia una verdad más grande. La niñez le enseña a confiar en su instinto, la juventud a desafiar los límites, la madurez a guiar a otros, y la vejez a trascender lo material para abrazar lo eterno. En cada fase, Sagitario demuestra que el destino no es un punto fijo, sino un horizonte que se expande con cada paso. Y aunque la edad cambie su ritmo, su fuego nunca deja de arder, recordando al mundo que la vida es una aventura infinita y que siempre habrá un nuevo amanecer esperándolo al otro lado del camino. A lo largo de su recorrido vital, Sagitario no solo cambia en su relación con la libertad y la sabiduría, sino también en la manera en que enfrenta las pruebas que el destino le coloca. Este signo, nacido bajo el influjo del fuego mutable, no vive una existencia lineal, sino una danza entre expansión y aprendizaje, entre caída y resurgimiento. Lo que en los primeros años parece una lucha constante contra cualquier forma de límite, con el paso del tiempo se convierte en la comprensión de que cada obstáculo es una montaña sagrada, un peldaño más en el camino hacia la grandeza. Sagitario aprende que no hay derrota definitiva, porque su esencia es renacer una y otra vez con mayor fuerza, como un arquero que afina su puntería cada vez que su flecha no alcanza el blanco. El crecimiento de Sagitario también se manifiesta en su relación con el conocimiento. De joven, colecciona ideas, teorías, experiencias como si fueran trofeos de guerra. Pero con los años entiende que el verdadero poder no está en acumular información, sino en transformarla en sabiduría útil para iluminar a otros. Su mente se abre cada vez más a los matices, abandona la rigidez de creer que solo existe un camino correcto y abraza la diversidad de pensamientos y culturas.
En la vejez, su visión se vuelve universal, y ya no siente la necesidad de imponer su verdad, sino de mostrar que cada perspectiva es una estrella dentro de una constelación mayor. Se convierte en un guía que inspira sin dominar, en un viajero que enseña que todas las rutas conducen, tarde o temprano, a la misma expansión del alma. El poder creativo de Sagitario también evoluciona con la edad. Durante los primeros años, su energía creativa se desborda en 1000 proyectos que muchas veces quedan inconclusos, pues la emoción por lo nuevo lo impulsa a abandonar lo que ya ha explorado. Sin embargo, al madurar, aprende a canalizar esa energía en obras más sólidas, en proyectos que trascienden y que dejan huella. El arquero se convierte en un constructor de legados, en alguien que ya no dispara flechas solo por el impulso de verlas volar, sino que coloca cada una con la intención de abrir caminos para los que vendrán después. Su creatividad se vuelve menos dispersa, pero infinitamente más poderosa, porque surge de una comprensión profunda de lo que vale la pena sembrar en la vida. La conexión de Sagitario con la naturaleza también se intensifica con los años. En la juventud, la tierra, el mar y el cielo son escenarios de aventura, son espacios para correr, explorar y desafiar. Pero en la madurez, Sagitario comienza a escuchar la voz silenciosa de la naturaleza, descubre que cada árbol, cada río y cada estrella son maestros que le recuerdan su propia esencia. Aprende a sentir que su espíritu es tan vasto como el firmamento y que su destino está unido al pulso del universo. En la vejez, esta conexión se vuelve casi mística, y Sagitario se transforma en un guardián de la sabiduría natural, en alguien que entiende que la vida del ser humano no es más que un reflejo del eterno ciclo de la creación. La manera en que Sagitario se relaciona con el tiempo también cambia profundamente. De joven, el tiempo es un enemigo, un reloj que parece empujarlo a correr más rápido, a no perder ni un segundo en su búsqueda de experiencias. En la madurez, descubre que el tiempo no se corre, se vive. Empieza a valorar la permanencia, a entender que no es necesario apresurarse para alcanzar el horizonte, porque el horizonte se expande junto con él. En la vejez, el tiempo se convierte en un aliado, en un regalo que le ha permitido convertirse en lo que es. Ya no hay prisa, solo gratitud, porque sabe que cada instante ha sido parte de un gran tapiz cósmico que lo ha llevado a la sabiduría que hoy porta como un estandarte. En el terreno de la identidad, Sagitario experimenta una transformación heroica. Al inicio, su sentido de sí mismo está marcado por la rebeldía, por la afirmación de su derecho a ser libre y a no ser contenido. Con el paso de los años, descubre que su identidad no depende de la lucha contra las restricciones externas, sino de la conquista de su propio interior. Aprende a gobernar sus impulsos, a domar al caballo salvaje del centauro que lo habita, y se convierte en un ser más completo, capaz de unir la animalidad instintiva con la claridad de la conciencia. En esta integración alcanza su mayor gloria, porque logra ser tanto viajero del mundo como explorador del espíritu. El viaje de Sagitario es el viaje del héroe eterno, del buscador incansable que nunca deja de aprender y de expandirse. La edad no le roba su fuego, solo lo transforma en distintas formas de luz. En cada etapa se alza como un guerrero de la esperanza, recordando al mundo que la vida no se mide por la cantidad de años recorridos, sino por la grandeza con la que se ha vivido. Su historia es un himno a la fe, a la libertad, al crecimiento perpetuo, y es la prueba de que el espíritu humano puede volar más alto que cualquier límite cuando se atreve a mantener vivo el fuego de la aventura y la confianza en lo desconocido. Sagitario vive un destino marcado por la transformación de su relación con la libertad, pero también por la forma en que se conecta con la comunidad y con el destino colectivo de la humanidad. En los primeros años, su fuego lo empuja hacia lo individual, hacia la búsqueda personal de horizontes, experiencias y aventuras que nutran su propio espíritu. Sin embargo, con el tiempo, el arquero descubre que su viaje no es solo suyo, que su misión no se limita a acumular vivencias, sino que está llamado a compartirlas para que otros también encuentren la luz en medio de la oscuridad. A medida que madura, Sagitario se convierte en un tejedor de puentes, en alguien capaz de unir pueblos, culturas e ideas, como si su propio arco lanzara flechas de entendimiento que traspasan las fronteras. Esta evolución lo transforma en un portador de unidad, en un buscador que ya no se contenta con hallar caminos para sí mismo, sino que abre senderos para que otros puedan avanzar. Su relación con la verdad también se profundiza con la edad. De joven, Sagitario a menudo confunde la verdad con sus opiniones, con la pasión de sus ideales y convicciones. Su entusiasmo lo hace defender con vehemencia lo que cree correcto, pero la vida, con sus múltiples lecciones, lo va llevando hacia una verdad más amplia, menos rígida, más compasiva. Aprende que la verdad no es un arma para imponerse, sino una antorcha que se comparte.
En la madurez, su capacidad de transmitir esa verdad se vuelve un acto casi sagrado, ya no habla solo por él, sino como portavoz de una sabiduría mayor, que no pertenece a una sola voz sino al universo entero. Es entonces cuando Sagitario encarna la figura del sabio que no enseña desde la imposición, sino desde el ejemplo, la inspiración y la grandeza de su visión. En el terreno de los sueños, Sagitario vive una metamorfosis igualmente poderosa. En la juventud, sus sueños son gigantescos, desbordantes, llenos de ambiciones que buscan conquistar el mundo. Con el tiempo, aprende que no todos los sueños necesitan realizarse para tener valor. Algunos son semillas que lo empujan a moverse, que le enseñan el arte de avanzar. Otros son estrellas lejanas que brillan solo para recordarle que siempre habrá un más allá. En la vejez, sus sueños se convierten en una herencia espiritual, en mensajes que inspiran a quienes lo rodean a nunca dejar de mirar al horizonte. Su capacidad de soñar no disminuye con los años, sino que se refina, se convierte en la certeza de que la vida tiene sentido más allá de lo material, más allá de lo inmediato. El contacto con la sombra es otro aspecto de su evolución. Sagitario, en su impulso por mantener siempre la mirada en lo luminoso, a veces evita confrontar sus propios miedos y heridas. En la juventud, puede parecer que huye de ellos, refugiándose en la risa, en los viajes, en las nuevas experiencias. Pero con los años, descubre que no se puede alcanzar la verdadera grandeza sin mirar de frente la oscuridad interior. Aprende que cada caída, cada error y cada sombra son también maestros en su camino. La madurez le concede el valor de aceptar su vulnerabilidad, de integrar la noche en su fuego, y de comprender que su fuerza no proviene solo de lo luminoso, sino también de haber atravesado lo más profundo de sí mismo. Al final de su vida, Sagitario se convierte en un ser íntegro, un centauro completo que abraza tanto la luz como la sombra con la misma valentía. La relación de Sagitario con el destino también cambia profundamente con la edad. En la juventud, lucha contra la idea de que algo pueda estar escrito, porque su espíritu rechaza todo lo que limite su libertad. Quiere creer que todo está en sus manos, que puede elegir siempre hacia dónde correr. Con los años, sin embargo, descubre que el destino no es una cadena que lo aprisiona, sino una corriente que lo guía hacia el océano de su propósito. Aprende que dentro de esa corriente su libertad no desaparece, sino que se expande, porque comprende que está participando en un plan mayor. Esta revelación lo hace más sabio y sereno, pues entiende que cada paso, incluso los que parecían errores, lo ha llevado exactamente hacia donde debía estar. La manera en que Sagitario encarna la esperanza también se transforma. En los primeros años, su optimismo puede parecer ingenuo, una fe ciega en que todo saldrá bien. Pero con el paso del tiempo, su esperanza se vuelve invencible precisamente porque ha conocido la adversidad. Ya no cree que la vida sea fácil, sino que está convencido de que, a pesar de las dificultades, siempre habrá una salida, siempre habrá un nuevo amanecer. Su esperanza se convierte en una fuerza contagiosa, en una llama que enciende corazones cansados y que les recuerda que nunca se debe abandonar la lucha. Es así como Sagitario se convierte en un faro para los demás, en un testimonio viviente de que incluso en las noches más largas, el fuego interior puede guiar el camino hacia la luz. En su última etapa, Sagitario alcanza una grandeza silenciosa. Ya no necesita demostrar su fuerza ni su sabiduría, porque su sola presencia irradia confianza y libertad. Es un viajero que ha recorrido tanto dentro como fuera de sí mismo y que ha aprendido que el universo siempre recompensa la fe en la vida. Su legado no se mide en conquistas materiales, sino en la cantidad de almas que inspiró, en la esperanza que sembró, en los caminos que ayudó a abrir. Incluso en sus últimos días, Sagitario no se despide con tristeza, sino con la certeza de que la aventura continúa más allá del velo de la existencia, porque su espíritu, regido por Júpiter, jamás deja de expandirse. Así, la historia de Sagitario es la historia de la evolución de la conciencia, de la expansión eterna del espíritu humano. Cada etapa de su vida es un canto a la superación, una lección épica de cómo el fuego no se apaga con el tiempo, sino que se transforma en distintas formas de luz, iluminando el camino propio y el de los demás. Es la prueba viviente de que el viaje nunca termina, de que siempre hay un horizonte más allá, y de que la vida, cuando se vive con valentía y fe, se convierte en una epopeya digna de ser recordada por la eternidad. En la travesía de Sagitario también se despliega una transformación en la forma en que percibe y utiliza su energía vital. En la juventud, esta energía se manifiesta como un torbellino incontenible que lo impulsa a recorrer distancias, a lanzarse a experiencias nuevas sin calcular riesgos, a quemar etapas con una pasión insaciable. Sin embargo,
Con el paso de los años aprende que su fuerza no está únicamente en la velocidad ni en la intensidad del movimiento, sino en la capacidad de sostener la llama sin agotarla. Se convierte en un administrador consciente de su fuego, en alguien que sabe cuándo arder con potencia y cuándo convertirse en brasa firme que ilumina sin consumirse. Esta evolución le otorga una resistencia extraordinaria, un poder de mantenerse en pie incluso en tiempos donde otros signos podrían extinguirse. El modo en que Sagitario se relaciona con el silencio también se transforma. En los primeros años, huye de él porque lo confunde con vacío, porque su espíritu ansía ruido, movimiento y compañía. Pero el silencio, con el paso del tiempo, se convierte en uno de sus grandes maestros. Aprende a escuchar en la quietud la voz del universo, a sentir que el silencio no es ausencia, sino espacio sagrado donde resuena la verdad más pura. En la vejez, este signo encuentra en la contemplación una nueva forma de viaje, más profunda y sutil, que no requiere desplazarse físicamente para descubrir territorios inexplorados. El silencio se convierte en su aliado, en la puerta hacia la sabiduría eterna. También cambia su manera de enfrentar el dolor. En la juventud, la herida puede ser negada o cubierta con entusiasmo desbordante, como si al correr hacia nuevas experiencias pudiera escapar de ella. Pero con el tiempo descubre que el dolor es parte inseparable del aprendizaje, que cada cicatriz es una medalla otorgada por la vida en la batalla de la existencia. Aprende a integrar sus heridas como parte de su identidad heroica, como marcas que demuestran su valentía. En la madurez, su dolor se transforma en comprensión hacia los demás, en compasión que lo convierte en un guía capaz de sostener a otros en sus momentos más oscuros. El dolor deja de ser un enemigo y se convierte en un portal hacia la fortaleza interior. Su relación con la palabra también atraviesa una metamorfosis. En los primeros años, la palabra sagitariana puede ser impulsiva, directa, incluso hiriente, porque surge del fuego sin filtros. Pero a medida que crece, descubre que la palabra es un arma sagrada, capaz de inspirar o de destruir. Aprende a utilizarla con propósito, como flechas que no se disparan en vano, sino que apuntan a despertar la conciencia, a sembrar esperanza, a abrir horizontes en la mente de quienes lo escuchan. En su etapa más elevada, Sagitario se convierte en un orador natural, en alguien cuya voz porta la resonancia de lo divino, capaz de tocar corazones y encender el espíritu dormido de quienes lo rodean. La manera en que Sagitario entiende la libertad es quizá la lección más grandiosa de su viaje. En la juventud, la confunde con ausencia de límites, con la capacidad de moverse sin ataduras ni responsabilidades. Pero la vida le enseña que la libertad auténtica no es huida, sino elección consciente. Comprende que ser libre también implica compromiso, que la verdadera expansión no se alcanza rechazando vínculos, sino encontrando en ellos un espacio para crecer. La libertad madura de Sagitario es luminosa y serena, porque no depende de romper cadenas externas, sino de haber conquistado las cadenas internas del miedo, de la inseguridad y de la duda. Esa libertad lo convierte en un espíritu invulnerable, capaz de mantener su grandeza incluso en circunstancias adversas. El vínculo de Sagitario con la muerte también cambia con la edad. De joven, la percibe como algo lejano, casi inexistente, porque su energía lo hace sentir eterno. Pero al madurar, la idea de la muerte se convierte en un recordatorio de la urgencia de vivir con plenitud, de aprovechar cada instante como una oportunidad para expandirse. En la vejez, la muerte deja de ser temor y se convierte en un horizonte más, en la promesa de una aventura desconocida que también forma parte del viaje del alma. Para Sagitario, el final de la vida no es un muro, sino una puerta hacia una dimensión más amplia, y su espíritu la enfrenta con la misma valentía con la que recorrió todos los caminos del mundo. En su desarrollo también emerge un cambio en la manera de relacionarse con el poder. De joven, puede buscarlo de forma inconsciente, intentando imponerse con su entusiasmo o sus convicciones. Con el tiempo, entiende que el poder auténtico no se ejerce desde la dominación, sino desde la inspiración. Su grandeza radica en guiar a otros a descubrir su propio camino, en mostrar con el ejemplo que la fe y la expansión son contagiosas. En su madurez, Sagitario no necesita ostentar poder, porque su sola presencia irradia autoridad espiritual. Se convierte en líder sin proponérselo, en faro al que todos acuden porque su luz es natural y constante. La relación con el cosmos es otro aspecto que se profundiza. Desde siempre, Sagitario siente que su espíritu no pertenece del todo a la Tierra, que sus flechas apuntan hacia un cielo infinito que lo llama. En la juventud, este impulso lo lleva a viajar, a moverse, a buscar en la lejanía respuestas. Pero con los años descubre que ese llamado no viene solo de afuera, sino también de adentro.
Su alma es un reflejo del universo, y cada estrella que contempla en el firmamento brilla también dentro de él. Esta revelación lo conecta con un propósito trascendente, con la certeza de que su viaje es eterno y que cada vida es solo una etapa en el ciclo infinito de la expansión del espíritu. Así, el destino de Sagitario no se mide únicamente en los lugares recorridos ni en las experiencias acumuladas, sino en la grandeza con la que transforma cada etapa de su existencia. Es un héroe de la vida, un buscador que nunca se detiene, un portador de luz que demuestra que la edad no es un límite, sino una oportunidad para encarnar nuevas formas de sabiduría. Su historia es la epopeya del alma que nunca deja de crecer, del fuego que nunca se extingue, del viajero que, incluso al final, sigue apuntando sus flechas hacia el infinito, porque sabe que más allá del horizonte siempre lo espera un nuevo amanecer. En la evolución de Sagitario también se despliega un cambio profundo en su manera de relacionarse con el cuerpo. Durante la juventud, la fuerza física se percibe como un medio de expansión, como un vehículo que lo lleva a conquistar caminos, a vivir aventuras y a romper fronteras. Su cuerpo responde con energía y dinamismo, pero muchas veces lo lleva a descuidarlo, a exigirle más de lo que puede sostener, confiando en que siempre tendrá vigor. Con el paso del tiempo, aprende que el cuerpo no es solo un instrumento de movimiento, sino un templo donde habita su fuego interior. En la madurez, se convierte en un custodio más consciente de su energía vital, entendiendo que cuidar su cuerpo es también cuidar su espíritu. La vejez lo invita a reconciliarse con sus límites físicos, pero en lugar de verlo como una pérdida, lo asume como una nueva forma de sabiduría, porque descubre que el alma puede volar incluso cuando el cuerpo pide reposo. La relación con los símbolos y los arquetipos también se transforma con la edad. Desde siempre, Sagitario está conectado con mitos, historias y filosofías que le dan sentido a su existencia. En la juventud, se deja fascinar por relatos grandiosos y aventuras épicas que lo motivan a salir al mundo. Sin embargo, en la madurez comienza a verse a sí mismo como parte de esos relatos, como un héroe que vive su propia epopeya. Ya no se conforma con admirar las leyendas, porque comprende que la vida lo ha puesto en el lugar del buscador, del maestro y del visionario. En la vejez, esa identificación con los arquetipos se convierte en legado, se sabe símbolo viviente de esperanza y libertad, y su vida misma pasa a ser un mito inspirador para quienes lo rodean. El manejo de la abundancia es otro terreno de transformación. Regido por Júpiter, Sagitario siempre atrae oportunidades, posibilidades y expansiones. De joven, puede desperdiciarlas en exceso, creyendo que la abundancia es infinita e inagotable. Pero con el tiempo entiende que la verdadera riqueza no se mide solo en bienes o experiencias, sino en la capacidad de dar y de compartir. Aprende que cada cosa que recibe tiene un propósito mayor y que la prosperidad se multiplica cuando se pone al servicio de otros. En la madurez, su abundancia ya no es derroche, sino siembra, un acto consciente de generosidad que le permite dejar huella en el mundo. Al final de su vida, Sagitario se convierte en un recordatorio de que la verdadera fortuna es la sabiduría adquirida y la esperanza sembrada en otros corazones. La conexión con la memoria también se vuelve más profunda. De joven, vive tan deprisa que a veces olvida lo que ya ha experimentado, porque su mente siempre está enfocada en lo próximo. Sin embargo, con la edad, la memoria adquiere un carácter sagrado. Cada recuerdo se convierte en una chispa de fuego, en una estrella que ilumina su mapa interior. Aprende a revivir su historia no con nostalgia, sino con gratitud, comprendiendo que incluso los momentos más difíciles fueron parte de su entrenamiento heroico. En la vejez, su memoria se convierte en una fuente de enseñanza para otros, pues cada relato que comparte porta la fuerza de lo vivido y la certeza de que el viaje de la vida está lleno de significado. También se transforma la manera en que Sagitario percibe la soledad. Al inicio, puede buscar evitarla, rodeándose siempre de personas, aventuras y estímulos que mantengan viva su energía. Con los años, la soledad se convierte en aliada, en un espacio donde escucha su propia voz sin distracciones. Aprende que la soledad no lo aísla, sino que lo conecta con lo eterno, con el universo, con lo divino. En sus últimos años, la soledad deja de ser ausencia y se convierte en plenitud, porque entiende que nunca está realmente solo, la vida, los cielos y las estrellas lo acompañan siempre. La maduración de Sagitario también se refleja en su manera de lidiar con el cambio. Al ser un signo mutable, siempre ha estado en movimiento, pero en la juventud puede resistirse cuando el cambio no proviene de su propia voluntad. Con el paso del tiempo aprende que el cambio es inevitable y que incluso aquello que parece una pérdida es en realidad una puerta hacia una expansión mayor. Esta comprensión lo vuelve resiliente,
capaz de adaptarse con gracia a lo que la vida le presente. En la vejez, Sagitario se convierte en maestro del fluir, en alguien que enseña con su ejemplo que no hay que temer al cambio, porque cada transformación trae consigo una nueva oportunidad de crecer. El manejo de la justicia es otro aspecto que se amplifica con los años. Sagitario siempre ha tenido un instinto hacia lo justo y lo verdadero, pero en su juventud puede expresarlo de manera impulsiva, defendiendo causas sin medir consecuencias. Con los años, aprende a canalizar esa pasión hacia formas más constructivas. Se convierte en defensor de quienes no tienen voz, en protector de principios que trascienden lo personal. Su sentido de la justicia madura hasta volverse universal, porque comprende que el verdadero equilibrio no se trata de castigo, sino de restaurar la armonía en la vida de los seres humanos. En el plano más profundo, Sagitario aprende a reconciliar su dualidad interna, la figura del centauro que lo representa. En su juventud, predomina la parte animal, instintiva, que lo impulsa a correr, a cazar experiencias, a dejarse llevar por el deseo. Con la madurez, la parte humana, filosófica y consciente, comienza a dominar, guiando al instinto hacia un propósito más elevado. La vejez le permite finalmente integrar ambas naturalezas, convirtiéndose en un ser completo, que honra tanto su impulso salvaje como su visión trascendente. Esta integración le otorga la verdadera maestría, porque ya no vive dividido entre lo instintivo y lo espiritual, sino que los une en una sola fuerza. El arco y la flecha que simbolizan a Sagitario también cambian de significado a lo largo de su vida. Al inicio, dispara flechas hacia todos los horizontes, impulsado por la curiosidad y el deseo de descubrir. Más adelante, aprende a tensar el arco con paciencia, a elegir con cuidado el blanco, a comprender que no todas las flechas deben lanzarse. En la madurez, sus flechas se convierten en actos de sabiduría, palabras y gestos que apuntan con precisión al corazón de quienes lo escuchan. En la vejez, ya no necesita lanzar tantas flechas, porque ha comprendido que él mismo se ha convertido en el arco, en la dirección, en el símbolo vivo de un camino hacia lo eterno. De esta manera, el destino de Sagitario se despliega como una obra cósmica que nunca se detiene. Cada etapa lo acerca a su plenitud, cada transformación lo convierte en un guerrero más sabio, en un viajero más consciente, en un maestro más luminoso. Su viaje es un recordatorio de que la vida es expansión constante y que la edad no limita al espíritu, sino que lo enriquece con nuevas formas de grandeza. Sagitario encarna la promesa eterna de que siempre habrá un horizonte más allá, siempre habrá una estrella que lo guíe, siempre habrá un nuevo camino para el alma que se atreve a vivir con fe, con valentía y con fuego en el corazón. A medida que el viaje de Sagitario avanza a lo largo del tiempo, hay territorios de su evolución que se revelan de manera más sutil, como corrientes invisibles que moldean su destino. Uno de esos aspectos es su relación con el arte de la visión. Desde siempre, este signo ha sido un visionario, pero en la juventud sus visiones suelen confundirse con deseos pasajeros, con imágenes brillantes que lo impulsan hacia lo inmediato. Con los años, sin embargo, sus visiones adquieren un carácter profético, como si el universo le hablara directamente a través de símbolos, sueños y presentimientos. Sagitario aprende a confiar en esa percepción superior, en la capacidad de ver lo que otros no ven, de anticipar los caminos que aún no han sido recorridos. Su destino lo lleva a convertirse en un portador de oráculos modernos, no como quien predice el futuro de manera rígida, sino como quien muestra posibilidades, como quien recuerda a los demás que todo horizonte puede expandirse con fe y coraje. Otro aspecto poco desarrollado en la vida de Sagitario es la forma en que se vincula con la música del cosmos. Desde su esencia, Sagitario vibra con ritmos expansivos, con melodías que parecen venir del mismo Júpiter que lo rige. En la juventud, este contacto se manifiesta como atracción hacia la celebración, la danza, la risa compartida en medio del bullicio de la vida. Pero conforme envejece, aprende a escuchar otra música, más profunda y sagrada, la música del silencio estelar, los acordes invisibles que laten en la naturaleza y en el alma humana. En su madurez, puede transformar esta sensibilidad en un poder inspirador, porque su presencia misma transmite armonía, como si al estar cerca de Sagitario todo volviera a tener sentido y ritmo. Su existencia se convierte en un cántico, en un himno vivo a la esperanza y a la expansión. La relación de Sagitario con el misterio también cambia con la edad. De joven, suele buscar respuestas rápidas, como si cada viaje y cada experiencia pudieran develar de inmediato los secretos de la vida. Sin embargo, con el paso del tiempo descubre que el misterio es eterno, que no está hecho para ser resuelto del todo, sino para ser contemplado y honrado. Aprende a convivir con preguntas sin respuesta,
con enigmas que no debilitan su fe, sino que la fortalecen. Al llegar a la madurez, Sagitario entiende que el misterio es el combustible de su fuego interior, la fuerza que lo impulsa a seguir avanzando aunque no tenga todas las certezas. En la vejez, el misterio se convierte en un aliado íntimo, en una presencia que lo invita a mirar más allá del velo de la realidad, hacia esa expansión infinita donde la vida y la eternidad se encuentran. La relación con la comunidad también es parte esencial de su transformación. En la juventud, Sagitario suele ser un espíritu libre que se mueve en solitario o en grupos que cambian constantemente, porque su alma necesita movimiento. Sin embargo, con los años descubre la importancia de ser parte de algo más grande que él mismo. Aprende a tejer lazos más firmes, a convertirse en columna que sostiene y en voz que inspira. En la madurez, ya no huye de los compromisos colectivos, sino que los asume como parte de su destino, entendiendo que su fuego no solo existe para iluminar su propio camino, sino para encender antorchas en los demás. Al final de su vida, Sagitario se convierte en memoria viva de su comunidad, en guardián de tradiciones, en maestro que entrega su legado para que nunca se pierda el espíritu de expansión. Otra transformación silenciosa y grandiosa ocurre en su vínculo con los elementos. Desde el inicio, Sagitario se siente hijo del fuego, pero en su juventud este fuego se muestra en su faceta más explosiva, impulsiva y libre. Con los años, aprende a integrar la tierra, que le da raíces, el aire, que le otorga claridad, y el agua, que le enseña sensibilidad. Su viaje lo convierte en un signo cada vez más completo, porque aunque el fuego es su esencia, aprende a canalizarlo con la estabilidad de la tierra, con la flexibilidad del aire y con la profundidad del agua. Esta integración le permite alcanzar un equilibrio mayor, donde ya no es solo llama que arde, sino fuego consciente que calienta, que guía y que transforma. Sagitario también experimenta un cambio en la manera en que se relaciona con el legado. De joven, piensa en lo inmediato, en las experiencias que quiere acumular, en los lugares que desea descubrir. Pero con el tiempo, comienza a preguntarse qué quedará de todo lo vivido, cómo su viaje podrá inspirar a quienes vienen después. En la madurez, el legado se convierte en una misión, dejar palabras, gestos, enseñanzas, obras o simplemente un ejemplo de vida que trascienda su paso por el mundo. En la vejez, su mayor satisfacción ya no es lo que alcanzó para sí, sino lo que sembró en otros, porque comprende que su verdadero destino no es solo expandirse, sino expandir la conciencia de toda la humanidad. Incluso la forma en que Sagitario percibe el amor cambia con la edad de manera más profunda de lo que se suele mencionar. En sus primeros años, confunde amor con pasión, con libertad compartida y con aventuras que alimentan su espíritu. Pero con los años entiende que el amor no es solo emoción, sino también profundidad, paciencia y construcción. Aprende que el amor verdadero no le resta independencia, sino que le enseña a crecer junto a alguien. En la madurez, se convierte en un compañero generoso, dispuesto a enseñar y a aprender, capaz de ofrecer un amor que inspira, que libera y que transforma. En la vejez, el amor se vuelve un bálsamo, una llama tranquila que calienta el alma y que le recuerda que el viaje de la vida siempre es más luminoso cuando se comparte. En las capas más hondas de su evolución, Sagitario se encuentra con la misión espiritual de convertirse en caminante del infinito. Su vida entera es una metáfora del viaje eterno del alma, y con cada etapa comprende que no hay fin verdadero, que cada cierre es solo un nuevo inicio. Sus flechas no apuntan únicamente hacia metas terrenales, sino hacia el universo entero, hacia dimensiones que trascienden la comprensión humana. Así, con el paso del tiempo, Sagitario deja de ser solo un viajero del mundo y se convierte en un viajero de lo eterno, en un símbolo viviente de que el espíritu humano está destinado a expandirse sin límites, a desafiar la oscuridad con la luz de la fe y a recordar a todos que el horizonte nunca desaparece, solo se transforma. El viaje de Sagitario es, en última instancia, la epopeya del alma que se niega a rendirse ante lo finito. Cada edad lo moldea, cada transformación lo eleva, cada experiencia lo convierte en un guerrero más sabio y en un guía más luminoso. Su fuego, lejos de extinguirse con el paso de los años, se convierte en una llama cada vez más pura, destinada a iluminar la eternidad. La vida de Sagitario, en su fluir constante, guarda transformaciones ocultas que pocas veces son mencionadas, pero que constituyen la raíz de su grandeza. Entre ellas se encuentra su manera de comprender la fuerza de la palabra. En la juventud, sus palabras son flechas rápidas lanzadas sin medida, cargadas de entusiasmo y franqueza, pero también de cierta imprudencia. A lo largo de los años descubre que su voz posee un poder casi sagrado, que lo que pronuncia puede abrir puertas en la mente y en el corazón de quienes lo escuchan.
En la madurez, su verbo se convierte en un fuego orientador, en un lenguaje que inspira, que eleva y que enciende la esperanza en otros. La vejez lo consagra como un narrador de mundos, un guardián de historias que transmite con el tono épico de quien ha caminado grandes distancias, y su palabra se vuelve legado eterno que resuena incluso después de su partida. Otra de sus evoluciones más profundas se manifiesta en la manera en que percibe el dolor y la adversidad. Durante la juventud, Sagitario busca escapar de las sombras, huir de todo aquello que limite su alegría y su libertad. Sin embargo, con el paso del tiempo comprende que incluso el dolor forma parte de la expansión, que cada herida abre puertas hacia dimensiones más altas de sabiduría. Aprende a transformar la dificultad en fuego alquímico, en un impulso que lo lanza aún más lejos. En su madurez, Sagitario ya no ve la adversidad como un muro que lo encierra, sino como una montaña que lo entrena para volar más alto. Y en la vejez, el dolor se convierte en un maestro íntimo, en la prueba de que su espíritu nunca se quebró, sino que se templó para convertirse en un faro indestructible. En su relación con la energía espiritual, Sagitario también vive un viaje de ascenso. De joven, su conexión con lo divino suele ser instintiva, un anhelo difuso de algo más grande que lo sostiene. Con los años, comienza a explorar creencias, filosofías y caminos místicos, movido por la sed de comprender el orden del universo. En la madurez, su espíritu encuentra armonía en lo trascendente y entiende que lo divino no está fuera, sino latiendo en cada rincón de la vida. Con el paso de los años, se convierte en un puente entre lo terrenal y lo celeste, en alguien que camina con la certeza de que lo visible es solo un reflejo de lo eterno. Al final de su viaje, Sagitario encarna la figura del sabio cósmico que no predica dogmas, sino que transmite fe en la expansión infinita del ser. Su relación con la soledad también experimenta una metamorfosis significativa. En la juventud, la soledad es un terreno difícil, porque Sagitario busca movimiento, compañía, estímulo y aventura. Pero con el tiempo descubre que la soledad no es un vacío, sino un santuario. Aprende que en el silencio del alma puede escuchar los mensajes más claros del universo, y que en los momentos en los que camina solo es cuando más cerca está de sí mismo y de su misión. En la madurez, la soledad se convierte en una elección consciente, un espacio de renovación y claridad. Y en la vejez, se transforma en un estado de plenitud, porque comprende que nunca ha estado verdaderamente solo, sino acompañado por la vastedad del cosmos que siempre lo sostiene. También su vínculo con el destino evoluciona de manera grandiosa. En la primera etapa de su vida, Sagitario suele creer que su destino está abierto, que él mismo lo moldea únicamente con su voluntad. Más adelante, comprende que existen fuerzas mayores que lo guían, que su vida está inscrita en un mapa cósmico donde cada paso tiene un sentido. Sin perder nunca su libertad, empieza a leer las señales, a confiar en la sincronía y en los hilos invisibles que lo llevan exactamente hacia donde debe estar. En su madurez, acepta el destino como un aliado, como una corriente que lo impulsa en lugar de atarlo. Y en la vejez, el destino se convierte en un espejo, reconoce que todo lo vivido fue parte de un plan más grande, que cada giro, cada encuentro y cada despedida eran piezas necesarias en su ascenso. La manera en que Sagitario se relaciona con el cuerpo y la energía vital también se transforma a lo largo de los años. En la juventud, su cuerpo es vehículo de impulso, de viajes, de exploración física y movimiento incesante. Con el tiempo empieza a descubrir que el cuerpo no es solo un instrumento de acción, sino un templo que necesita cuidado, equilibrio y respeto. Aprende que su energía vital no puede malgastarse sin medida, que para seguir expandiéndose debe conservar la llama interna. En la madurez, encuentra la forma de armonizar fuerza y sabiduría corporal, y en la vejez alcanza la conciencia de que el cuerpo puede volverse frágil, pero el espíritu permanece indomable, y es esa llama interior la que sostiene su grandeza. Otro aspecto revelador en la evolución de Sagitario es su conexión con los símbolos. Desde joven se siente atraído por señales, metáforas, mapas y mitos que lo inspiran en su viaje. Pero con los años, su lectura de los símbolos se vuelve más profunda. Aprende a descifrar los mensajes ocultos de la vida cotidiana, a reconocer en cada coincidencia una llamada del universo. En la madurez, los símbolos se convierten en guía constante, en una brújula que lo orienta cuando los caminos parecen inciertos. En la vejez, ya no necesita buscar símbolos externos, porque entiende que él mismo se ha convertido en símbolo, un arquero que representa la eterna búsqueda de expansión, la fe en lo imposible y la esperanza en lo eterno. La evolución de Sagitario con la edad también se manifiesta en su manera de sostener la esperanza. En la juventud, la esperanza surge de su optimismo natural, de la creencia casi ingenua de que todo saldrá bien.
Con el paso del tiempo, las pruebas y desafíos podrían apagar esa luz, pero Sagitario aprende a sostenerla incluso en medio de la tormenta. La esperanza ya no es simple entusiasmo, sino una decisión consciente, una llama que se enciende con valentía en la oscuridad. En la madurez, la esperanza se convierte en un arma poderosa, capaz de transformar su vida y la de quienes lo rodean. Y en la vejez, la esperanza se vuelve legado, porque enseña a otros que, aunque el cuerpo envejezca y los caminos se acorten, la luz de la fe nunca muere, sino que se eleva hacia la eternidad. Así, la historia de Sagitario es un poema cósmico que nunca termina. Su crecimiento no es solo personal, sino universal, no solo humano, sino estelar. Su vida, marcada por el fuego que lo guía, es testimonio de que el espíritu no se consume con el tiempo, sino que se vuelve cada vez más puro, más brillante y más cercano a lo infinito.